Bé, doncs sense més dilacions, comencem amb el Pedro Azara, que quasi no necessita presentació, però la farem breument. És professor titular d'Estètica de la UPC LETSAP. Entre les seves publicacions múltiples, en aquest cas per la ponència que ens explicarà, destacaríem La reconstrucció de l'Edén, mito i arquitectura en Oriente, del 2010, o El origen de la ciudad en Mesopotàmia, del 2012, a part de ser autors de diverses exposicions sobre la temàtica, una també de fa un parell d'anys, una mica més, i una altra de fa molts més anys, però segurament molts d'aquí també recordarem de les Cases de l'Ànima. Per tant, li dono la paraula amb ell. Moltes gràcies y muchas gracias por la presentación. Estoy un poco preocupado porque no vamos a hablar de cosas muy útiles y concretas, sino que nos vamos a adentrar en el mundo, que seguramente es el mundo real, pero que es el mundo mítico, puesto que esta presentación va a hablar de la concepción del imaginario del agua en el Próximo Oriente Antiguo, especialmente en Mesopotamia. De todos modos, la presentación está dividida en dos partes. Una primera parte hablando de qué es lo que los mitos nos dicen acerca de la existencia, la importancia y la función del agua, de distintos tipos de agua en Mesopotamia, y una segunda parte hablando de la relación entre ciudades y agua, y por tanto hablando en este caso de estructuras concretas. Esto no impide que siga estando un poco preocupado porque, por ejemplo, seguramente el primer puente que ha existido en la historia es un puente que es del siglo IV antes, un puente, digamos, de ladrillo cocido, es del siglo IV antes de Cristo, que se encuentra en la ciudad de Lagash y todavía más o menos se conserva relativamente bien, más allá evidentemente del celebérrimo puente, pero únicamente de madera, compuesto seguramente a base de barcas, una al lado de otra, que permitía cruzar el Éufrates en la ciudad de Babilonia, y que en este caso era no del siglo IV, sino seguramente del siglo V. Pero bueno, para adentrarnos ya en el tema, lo que vamos a hacer es precisamente ver un poco cuál es la imagen y la importancia del agua que tenía la importancia que tenía el agua en Mesopotamia. Y luego vamos a ver es que la imagen es controvertida, la imagen es contradictoria, puesto que si por un lado el agua aparecía como una entidad y no solo como una materia benéfica, también sabían muy bien cuál era su capacidad destructiva. Varias culturas sostienen que el origen del universo se remonta a las aguas. Supongo que evidentemente todos conocemos lo que cuenta el Génesis, que por cierto pertenece a la cultura del Próximo Oriente Antiguo, en que explica que efectivamente el universo fue creado a partir de las aguas por las que un buen día, el texto empieza con una frase, Bereshit, que se traduce por érase una vez, el soplo de Dios, de la divinidad, deslizó sobre las aguas, creó remolinos y del interior de las mismas fueron surgiendo durante 7 días todos los elementos que configuraron el universo. Bien, este es un mito muy conocido, pero existen otros mitos referidos al Próximo Oriente Antiguo. Como he comentado anteriormente, la importancia mítica del agua originaria en Mesopotamia no es exclusiva, sino que evidentemente también en Egipto el mundo nació del Nun, que es un nombre que recibía las aguas primordiales del Nilo, de las que emergieron una primera isla sobre la cual se posó un loto del cual nació el sol. Por tanto, también en Egipto había toda una tradición que atribuía el origen del universo a las aguas, pero incluso en Grecia, donde la mayoría de los mitos cuentan que el origen del universo partió de un inmenso vacío, un abismo profundo, pero también húmedo, pero también es cierto que algunos mitos muestran cómo el Océanos, en concreto, fue el dios primordial. Océano es el depósito de las aguas dulces, no saladas. Las aguas saladas son el Ponto. Océanos era, por tanto, un gran receptáculo de aguas dulces, de las que también fueron surgiendo los distintos elementos que configuraron el universo. Y evidentemente este mito que refiere el origen al Océanos es un mito que refleja una fortísima influencia oriental.
En Mesopotamia, en concreto, ¿qué se decía? Se decía que en los orígenes érase una entidad que es tanto una materia, una entidad, un lugar y una divinidad llamada Abzu, A-V-A-B-Z-U. Abzu es una palabra sumeria, es una palabra compuesta de dos términos, Ab, que significa agua, y Zu, o Zid, que significa tanto saber cuanto vida. Es decir, el Abzu son las aguas sapienciales y son las aguas que son el origen de la vida. Estas aguas existían, es más, tenían una ubicación geográfica muy clara, estaban basadas además en un hito geográfico, puesto que eran las marismas del delta del Tigris y el Éufrates. Abzu era presentado como una divinidad femenina, y curiosamente, por tanto, en el imaginario mesopotámico, la primera divinidad es una divinidad femenina. Eso sí, era una divinidad en absoluto antropomórfica y que, por otra parte, al no tener una forma determinada, tampoco recibió ningún culto. Pero, eso sí, era considerada, digamos, la diosa madre, la madre de todos los entes y de todos los seres que configuraron posteriormente el universo. Estas aguas matriciales recibían, por otra parte, otros nombres aparte del de Abzu. Otro de los nombres muy conocidos era Nammu, un nombre propio en el que resuena profundamente la consonante M y que, al igual que ocurre en otras culturas donde este sonido se manifiesta tan perceptiblemente, tan fuerte, evidentemente Nammu significa madre. Es, por tanto, otro de los nombres de esta diosa madre que es o que son las aguas de los orígenes. Y en este caso, esta figura sí tenía una forma antropomórfica. Los mitos mesopotámicos, sin embargo, sí presentan una característica que los distingue de mitos de otras culturas, al menos occidentales y del Próximo Oriente. Una de las características, una de las diferencias más singulares es, curiosamente, la importancia de la arquitectura y, en concreto, la importancia de la ciudad. Sabemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las ciudades y las construcciones en generales aparecen tanto como consecuencia como la causa de la aparición del mal en el mundo. Es decir, en el origen érase el Edén es un espacio prístino, un espacio virgen, que súbitamente empieza a sufrir deformaciones con las intervenciones humanas. Y, evidentemente, el primer arquitecto, el primer constructor de ciudades en el Antiguo Testamento es Caín. Y la ciudad, la primera ciudad que construye es consecuencia, es la manera que tiene de expiar el crimen, el fratricidio que acaba de cometer. Y por otra parte, esta ciudad se constituye, según palabras de Yahvé, se constituye en un refugio donde se recogen todos los perseguidos en el mundo. No comentaré el hecho de que hubiera muchos perseguidos en los orígenes de los tiempos, donde en principio solo existía Adán y Eva. Estos son algunas de las curiosidades de los mitos. Por tanto, la ciudad y la tarea constructiva es un mal en el imaginario del Levante, por tanto, en el imaginario bíblico, y algo muy parecido ocurre en el imaginario greco-latino. Es decir, la actividad del hombre es causa de degeneración del espacio originario. Sin embargo, curiosamente, en Mesopotamia es todo lo contrario, toda vez que las aguas originales, o digamos, en las orillas de las aguas originales, en las orillas del Abzu o de la diosa Nammu, se levantaba una ciudad originaria, una ciudad que tenía un nombre muy curioso que significaba la ciudad de los tiempos lejanos, la Uru-Ula. Y se trataba de una ciudad lacustre, una ciudad que no queda claro si estaba situada dentro de las aguas o al borde de las aguas, pero sí se describe como una ciudad oscura, incluso una ciudad negra, compuesta por altos edificios, poblada además de almas, lo cual no es contradictorio, porque las almas no es lo que queda después de la muerte, sino lo que genera la vida, y por tanto, antes de la vida
antes de la vida material, existen entidades espirituales o entidades, digamos, entidades como las almas, y estas viven en esta ciudad originaria que un buen día empezó a dar a luz a otra serie de entidades que son precisamente los dioses celestiales, entre los cuales destaca el primer dios que nace en esta ciudad, que es An, que es el cielo, An o Anu, que es el cielo, que aparece, por tanto, como hijo de las aguas primordiales y posteriormente como esposo. Por tanto, hay una concepción según la cual sin la presencia de las aguas quietas, de las aguas que están en la Tierra, seguramente el universo no habría podido ser compuesto. Y, por otra parte, la relación entre el agua y la construcción se acrecienta en el imaginario mesopotámico, puesto que esta diosa primordial tuvo varios hijos, he mencionado la existencia del dios del cielo, pero destaca sobremanera un dios cuyo nombre es Enki, no nos dice nada, pero también es una palabra compuesta de dos términos sumerios que significa, curiosamente, el señor de la tierra. En es señor, Ki es tierra, lo cual evidentemente entraría en contradicción con lo afirmado anteriormente, que otorga la primacía a las aguas. Pero esta afirmación tendría que ser muy matizada o contrastada, primeramente porque esta divinidad, que es el dios de las artes en el mundo mesopotámico, y por tanto es el que transmitió toda una serie de técnicas a los humanos, esta divinidad poseía un palacio dentro de las aguas, y es seguramente el primer palacio subterráneo, la primera construcción subacuática que existe, un palacio poseído por unas aguas glaucas, de cuyo interior brotaba además un árbol que salía a la superficie y constituía un pilar cósmico, y por tanto el universo estaba perfectamente estructurado y unido gracias a la presencia de este eje o de este pilar cósmico que arrancaba del interior de las aguas. Y por otra parte, esta divinidad Enki poseía un templo, y no solo un palacio, un templo que flotaba sobre las aguas. Exactamente ¿qué quiere decir este mito? No se sabe bien, no se sabe si era un templo colocado sobre pilares, un templo colocado al borde del agua, da igual cuál fuera la realidad. Lo cierto es que se describe como una estructura que flota encima de las aguas y que por tanto se alimenta de ellas, lo cual va acentuando la importancia de las aguas primordiales en la concepción del universo. He comentado anteriormente que esta divinidad Enki tiene un nombre que significa señor de las aguas, señor de la tierra, pero ¿hay tierra en un espacio marismeño? ¿Hay una diferencia entre lo que es la tierra y el agua? En realidad, toda la superficie, el suelo, no es una mezcla, no está compuesto de lodo o de limo, es decir, una mezcla de tierra y de agua, que es lo que efectivamente nos está contando este mito. El dios de las aguas, el dios de la tierra, es el dios de las tierras fértiles, de las tierras nutricias, que son necesariamente las tierras y las aguas de las marismas. Sí, las aguas tienen importancia para la concepción, para la estructuración, el nacimiento del universo, también tienen importancia por las mejoras que el ser humano introduce en el universo, toda vez que, ya he comentado que el mundo de las técnicas, entre ellas las técnicas idilicias, no son un castigo, sino una bendición en el imaginario mesopotámico, pues puesto que es gracias a estas técnicas que los seres humanos acaban de configurar lo que los dioses han dejado de manera incompleta, sino que, por otra parte, estas técnicas han sido comunicadas a los seres humanos por dioses o por héroes. He comentado anteriormente que el dios de las técnicas es una de las figuras que transmitió dichas técnicas a los seres humanos, y lo realizó de dos modos. Lo realizó directamente, hablando con los propios seres humanos, o dirigiéndose a través de uno de sus hijos, ya que cuenta un mito tardío, un mito del siglo IV a.C., y que aparece en un texto escrito en griego
pero por un sacerdote babilónico, y está escrito en griego porque evidentemente en el siglo IV Mesopotamia pertenece al imperio helenístico y por tanto la mayoría de los letrados hablan griego y por tanto era muy importante que conocieran el imaginario mítico de las tierras que habían conquistado. Bien, este sacerdote babilónico llamado Berosio escribe un libro llamado Babiloníaca, que es la historia de Babilonia, y explica que en los orígenes, un buen día, de las aguas salió una figura, un hijo del dios de las técnicas, del dios de la arquitectura, llamada Oanes, una figura muy extraña, puesto que tenía forma de pez, pero esto no debería extrañarnos, puesto que en los orígenes, las primeras divinidades que vivían en el seno de las aguas de la diosa madre eran unas divinidades ancestrales que tenían forma de pez, y en concreto tenían forma de carpa. La razón es porque la carpa en el Próximo Oriente es el pez de agua dulce más grande, puede llegar a tener 80 o 90 centímetros, incluso hoy en día. Posee 2 filamentos debajo de la boca que le dan un aire de sabio, puesto que parecen evocar las barbas de una persona anciana, y por otra parte la carpa es un pez tremendamente voraz que es capaz de atacar no solo perros, sino incluso niños, y no solo en el mundo, en el mito, también en la realidad. Por tanto, el pez más potente de los ríos Tigris y Éufrates y de las marismas era una carpa, y por eso los dioses ancestrales tenían forma de carpa. Carpa que, por otra parte, a las que todavía se rinde culto en una ciudad donde nace el Éufrates, que es la ciudad de Sanliurfa en Turquía. Es decir, todavía hoy en día las carpas, en plena cultura islámica, son animales sagrados. Bien, como contaba, salió un buen día en el origen de los tiempos una carpa descomunal de las aguas, una carpa llamada Oanes, y transmitió a los seres humanos todas las técnicas necesarias para poder habilitar y acabar de configurar el espacio, entre las cuales se encontraban las técnicas edilicias. La posesión de las técnicas era necesaria por 2 razones. Primeramente porque, contrariamente a lo que cuenta el Antiguo Testamento, los dioses no configuraron un mundo, un universo completo que no requería ninguna intervención, sino que por el contrario el mundo está por completar, y de ahí la función de las técnicas. Pero es que, por otra parte, la concepción del ser humano en Mesopotamia es una concepción muy similar, curiosamente, a la que existía en Grecia. En realidad, la concepción del ser humano en Grecia deriva de la concepción oriental, según la cual el ser humano es un ser perecedero, efímero, es un ser hecho de sombras, y por tanto, de algún modo, es un ser, iba a decir, inoportuno. Sí, la acción de los artistas es bendecida en Mesopotamia, el ser humano y su suerte no reciben ningún crédito. Y con el paso del tiempo, evidentemente los seres humanos fueron creciendo y se fueron multiplicando, generando un creciente ruido que desde la tierra iba subiendo al cielo hasta llegar a impedir al Dios del cielo, dormir. Fue en este momento cuando el Dios del cielo reunió a toda la corte celestial, entre los cuales se encontraban sus hijos, y en concreto el Dios de las técnicas, y les pidió que encontraran una solución para acallar la voz de los seres humanos. Uno de los dioses, el primogénito del Dios del cielo, se le ocurrió ir lanzando una sucesión de plagas sobre la tierra, hambrunas, sequías, pestes, enfermedades, que fueron todas superadas, no porque los seres humanos fueran particularmente inteligentes, sino porque el que había modelado a los seres humanos, que es decir, el Dios de las técnicas, que es el Dios de la arquitectura, somos sus hijos,
no queriendo que su creación desapareciera, en cada ocasión encontraba el momento de dirigirse a los seres humanos y explicarles cómo sobreponerse a la serie de plagas con las cuales el cielo iba a intentar barrerlos. Ante este panorama, viendo el cielo que no conseguía eliminar a los seres humanos, reunió por última vez la corte celestial y enunció que iba a lanzar la última y definitiva plaga y nadie podría avisar a los hombres de lo que iba a ocurrir y lo que tendrían que hacer. La última plaga la conocemos, tiene que ver con las aguas, es el diluvio. Ante esta amenaza y justo antes de que el Dios del cielo abriera las compuertas y dejara caer el agua sobre la tierra, el Dios de las técnicas, el creador o el modelador de los seres humanos, volvió a descender sobre la tierra y, no pudiendo contraponerse a las órdenes de su padre, que le había prohibido hablar a los seres humanos, habló a los juncos. Habló, por tanto, a las plantas de las marismas, las cuales, moviéndose como un órgano o como unas cuerdas, fueron ampliando, modulando y transmitiendo a los seres humanos lo que el Dios de las técnicas les iba soplando. Y he aquí, por tanto, que uno de los servidores, uno de los sacerdotes del Dios de las técnicas, del Dios Enki, vino a pasar por las marismas, escuchó lo que los juncos contaban, oyó que se le pedía que construyera un arca para cuya construcción se le iba a entregar una memoria muy detallada, así como una serie de planos que efectivamente fueron trazados sobre la arena, mejor dicho, sobre el limo, y que en cuanto cayeran las primeras gotas se recogiera en el interior junto con todos los artesanos, miembros de su familia y ejemplares de todos los animales. Este sacerdote cumplió estas órdenes. En cuanto cayeron las primeras gotas, se encerró en el arca y cerró la escotilla, un arca perfectamente impermeabilizada con betún, y esperó 7 días y 7 noches en que las aguas del cielo fueron cayendo y diluyendo a los seres humanos que, puesto que estamos hechos de barro, evidentemente no aguantaron la embestida de las aguas. Y solo al cabo del 7º día, cuando la diosa madre, que estaba en el origen de los seres humanos, pues que era su hijo los que los había modulado, apiadándose de la suerte de los humanos, decidió poner fin a este diluvio y intentar que las aguas fueran bajando lentamente, lo cual efectivamente fue ocurriendo. Emergió un pico de una montaña, detuvo el arca, y cuando ésta dejó de moverse, el sacerdote Utnapishtim abrió la escotilla, descendió, descubrió el mundo cubierto de aguas, de las que lentamente iban emergiendo algunos picos y, por tanto, a partir de cierto momento pudieron poblar y repoblar la tierra. Por tanto, en este caso, las aguas eran vistas como algo de lo que había que protegerse. Y uno se protegía precisamente con las técnicas que permitía crear abrigos en los cuales refugiarse. De todos modos, lo que estamos viendo a través de estos varios mitos es que, por un lado, las aguas benéficas son las aguas que corren por la tierra, son las aguas de los ríos, las fuentes, las aguas, las marismas y las aguas subterráneas, mientras que las aguas que vienen del cielo, por el contrario, son aguas que caen súbita y violentamente, y son aguas destructivas. Es decir, hay una doble concepción del agua en el mundo mesopotámico. Todo esto ocurre, evidentemente, a nivel, entre comillas, a nivel del mito. Esto es lo que cuentan los mitos. ¿Qué ocurría en la realidad? Durante mucho tiempo se ha pensado que las primeras ciudades aparecieron hacia el 5000 a.C., hace por tanto unos 7000 años, aparecieron en el sur de Mesopotamia y en concreto cerca de la desembocadura de los ríos Tigres y Éufrates.
Esta afirmación todavía sigue siendo válida. Es evidente que se están encontrando ciudades prácticamente tan antiguas como las ciudades sumerias, las ciudades del sur de Mesopotamia, desde América del Sur, la ciudad de Caral, hasta ciudades en el valle del Ganges, incluso en estos momentos en Centroasia, todo a lo largo del Amudarya, el gran río que desemboca en el mar de Aral, que en estos momentos es un mar muerto. Se está encontrando que es un valle en el que también han ido apareciendo ciudades hace unos 7.000 años. Pero esto no impide que siga siendo válida la afirmación o la creencia de que las primeras ciudades aparecieron en el delta del Tigris y el Éufrates. Lo que pasa es que se pensaba que estas ciudades aparecieron para poder controlar y organizar un amplio territorio. Se pensaba, sobre todo, que el territorio era un territorio particularmente árido que necesitaba ser regado y que, por tanto, los mesopotámicos fueron los primeros en crear una extensísima red de canales para perfectamente ir irrigando las tierras. Esta afirmación es cierta y falsa a la vez. ¿Por qué es falsa? Porque las primeras ciudades no se construyeron en tierra firme. Desde el 2011, en que las misiones arqueológicas han podido volver y vuelven lentamente a Irak, con ciertos problemas, hay que recordar que desde el 1980, por tanto durante 30 años, no pudo haber ninguna misión arqueológica en el sur de Irak, debido a la guerra Irán-Irak que tuvo lugar precisamente en aquel sitio, con la Primera y la Segunda Guerra del Golfo y finalmente la Guerra Civil en Irak. Cualquier estudio estaba absolutamente proscrito. Desde el 2012, más o menos, es posible, con mucho cuidado, reemprender los estudios y se ha descubierto una cosa muy curiosa. Se ha descubierto que, en realidad, efectivamente, los yacimientos en el sur de Mesopotamia se encuentran en un terreno desértico, ciertamente, y vamos a ver algunas imágenes. Por tanto, esta afirmación de que las ciudades necesitaban tierras de regadío para poder sobrevivir parece cierta. El problema es que las marismas, las pocas marismas que todavía hoy en día existen, no están donde se encontraban hace 7.000 años. La deposición de limos ha ido ampliando la costa y la tierra ha ido avanzando sobre el mar y, por tanto, todas las marismas se han desplazado 200 kilómetros hacia el sur. Y, por tanto, lo que actualmente aparece como una tierra desértica era el lugar donde se ubicaban las marismas hace entre 5 y 7.000 años. Y es precisamente donde se encuentran los yacimientos arqueológicos. Por tanto, las primeras ciudades eran unas ciudades construidas en las aguas, en terrenos de marismas. Y por tanto, no eran unas ciudades con calles, sino con canales. Y seguramente la trama urbana era mucho más parecida a la de Venecia o la de cualquier ciudad, por ejemplo, en el río Mekong, que la imagen que podemos tener de una ciudad griega. Y es más, la trama urbana se componía seguramente de una doble trama. Por un lado, los canales naturales que zigzaguean entre las islas de las marismas, compuestas casi siempre por depósitos de cañas, y por otro lado, en aquellas superficies sólidas que creaban como pequeños montículos o crean pequeños montículos sobre las marismas, también existen una segunda trama de canales que son los que utiliza el agua de lluvia para deslizarse. Por tanto, en realidad, la trama de las ciudades mesopotámicas es una trama creada por las aguas y fundada sobre las aguas. Lo cual evidentemente explica, entre otras cosas, la importancia que tenía el agua como un elemento matriz, como un elemento de sostén de la vida. Esto, por tanto, pero he dicho anteriormente que la afirmación según la cual Mesopotamia es la tierra donde se crearon la primera extensa red de canales es falsa y cierta. Hemos visto ahora que es falsa. ¿Por qué cierta? Porque evidentemente,
con el paso de los milenios, y en concreto hacia el 2000 a.C., estas grandes ciudades mesopotámicas se encontraban en las mismas condiciones en que se encuentran los pocos yacimientos arqueológicos hoy en día, los pocos restos arqueológicos. Ya se encontraban en una tierra cada vez más árida, toda vez que las marismas iban descendiendo al sur. En un intento desesperado de supervivencia, los últimos grandes reyes mesopotámicos, entre el 2100 y el 2020, empezaron a crear una extensa red de canales para poder irrigar las tierras, con el gran problema que las aguas que utilizaban eran las aguas freáticas, que son aguas salobres, y por tanto estaban regando con agua llena de sal, provocando, por tanto, la desecación y la esterilización completa y permanente de estas tierras. Lo cual nos muestra este hecho, que en realidad la desecación y la muerte de la cultura mesopotámica es debido a un problema ecológico, es decir, a una modificación de la geografía y una mala gestión debido al desconocimiento de las aguas. Evidentemente, el intentar regar las tierras cada vez más secas parecía una solución oportuna, pero el grado y la extensión y la complejidad de la red de canales llegó hasta tal punto que finalmente la tierra quedó de nuevo cubierta de agua, de un agua salobre, impidiendo, por tanto, definitivamente el crecimiento de cualquier planta. Y a partir de entonces, todas las grandes ciudades del sur de Mesopotamia quedaron prácticamente desérticas y la población se fue lentamente desplazando hacia el centro y al norte de Mesopotamia, es decir, hacia Babilonia por un lado y hacia la ciudad de Asur, las grandes ciudades asirias que actualmente se encuentran en el norte de Irak. Por tanto, el imaginario de las aguas en Mesopotamia es un imaginario, y la propia realidad es una realidad agridulce. Nos muestra, por un lado, la importancia que tenían las aguas en la concepción de la vida. Las aguas constituyen la tierra madre que origina todo el universo, ciertamente. Las enseñanzas con las cuales las técnicas, los saberes con los que los seres humanos organizaron el mundo proceden de las aguas sapienciales, evidentemente, pero al mismo tiempo estas aguas, cuando venían del cielo, eran destructivas. Y por otra parte, quiero comentar que la tipología arquitectónica más conocida en Mesopotamia es el figurat, es la pirámide escalonada, y esta pirámide no es casual, aparece hacia el 2100 y aparece precisamente en un momento de lenta desecación de las tierras circundantes y en un intento de volver a obtener agua, aunque solo sea agua del cielo, empezaron a crear montañas artificiales en el seno de las ciudades, que son los zigurats, precisamente para intentar desencadenar tormentas y poder disponer de nuevo de agua dulce alrededor, lo cual evidentemente no aconteció. Pero incluso la tipología arquitectónica más característica mesopotámica está determinada por la importancia del agua en la vida del sur del Próximo Oriente Antiguo. Finalmente, lo que querría es mostrar, ya el tiempo está llegando, algunas imágenes de lo que he contado. No sé muy bien dónde buscar esta carpeta. Aquí debe ser esta, sí. Muy bien. Perfecto. Puede ser la primera, entonces. Sí. Puede ser. Vale, aquí. Ya se la pongo. Vale, voy a apuntar. Las primeras imágenes, en realidad estamos viendo las imágenes al revés, pero voluntariamente. Estas imágenes corresponden a un paisaje que no es del sur de Irak, sino del norte. Es un paisaje cercano a la ciudad de Mosul. Esto corresponde, por tanto, al paisaje propio del imperio asirio, que en este caso es un paisaje montañoso y, por tanto, es una tierra en la que efectivamente llueve muchísimo más y la caída de las aguas no es tan violenta como ocurre en el sur de Irak. Y, curiosamente,
los primeros acueductos no son romanos, sino que son neoasirios, ya que los neoasirios fueron los primeros que en el siglo IX a.C. crearon una red de acueductos de decenas de kilómetros de largo que incluso cruzaban montañas y que llevaban agua no para irrigar las tierras, sino hacia las ciudades. Y en concreto, el acueducto que traía el agua a la ciudad de Arbalés, que es la actual ciudad de Irbil, es uno de los acueductos más antiguos que se conservan. Tenemos que pensar que, por otra parte, los romanos aprendieron los acueductos de los etruscos y los etruscos tenían una fuerte influencia oriental. Tenemos aquí esta estructura de piedra. Eso sí, tenemos que pensar que el acueducto neoasirio es un acueducto muy bajo, que en realidad es un conducto elevado que permite sortear las ondulaciones de la tierra, pero no es evidentemente una estructura arquitectónica tan vistosa o tan visible como algunos de los acueductos romanos. Aquí vemos la entrada de este acueducto o canalización que cruza toda esta colina y llega finalmente a la ciudad de Irbil. Eso sí, esto es una construcción imperial ordenada por el gran emperador neoasirio Senaquerib. Y que curiosamente, en parte, sigue siendo utilizado. Aquí nos desplazamos al sur de Irak. Esto es el Abzu, esto es el espacio de la diosa madre, de donde nace el dios de las técnicas. Esto, por tanto, son las marismas del delta del Tigris y del Éufrates, o lo que queda de ellas, porque como sabemos, Saddam Hussein las desecó en el 95 y desde el 2004 se intenta recuperarlas. El gran problema es que al ser aguas salobres, la crecida de las aguas está causando problemas ecológicos tan importantes como los que crearon las bombas sucias que se lanzaron en el 2003 en las pocas aguas que quedaban. Evidentemente, aún quedan construcciones sobre las aguas, construcciones de juncos, inspiradas en formas tradicionales de hace 7.000 años, y por tanto seguramente las primeras ciudades tenían construcciones tanto de barro cuanto de juncos. Esto es una imagen de la ciudad, de la mítica ciudad de Ur, y no sé si nos fijamos, esto es el figurat de Ur, y si nos fijamos aquí hay una franja blanquecina, aquí. Esto es el antiguo lecho del río Éufrates, lo cual muestra que la ciudad de Ur era una ciudad portuaria, tenía dos puertos, daba al Éufrates, pero evidentemente en este caso el Éufrates se ha desplazado decenas de kilómetros hacia el este y todas estas tierras eran vergeles hasta entre 7 y 5.000 años, y actualmente son estas tierras que son las que ya se encontraban al final del tercer milenio y que evidentemente provocaron, en un intento desesperado de solventar este problema, la creación de canales de irrigación. Esto es lo que queda de uno de los puertos de la ciudad de Uruk. Vemos aquí el lecho seco del Éufrates. Y finalmente, la imagen de la ciudad sagrada de Eridu, era una pequeña ciudad, pero todas las grandes ciudades mesopotámicas se debían a esta ciudad sagrada, puesto que era la ciudad donde moraba el dios Enki, el dios de las técnicas, hijo de la diosa madre de las aguas. Esto es el paisaje que descubrimos y lo curioso, esto es el figurat de Eridu. Si miramos el suelo, vemos que está cubierto de conchas, y lo cual evidentemente es una prueba más de que esta ciudad, al igual que las grandes ciudades mesopotámicas, fue construida no al borde de, sino sobre las aguas.
y por tanto evidentemente no necesitaba canales de regadío porque la tierra en la cual se asentaba era una tierra suficientemente fértil, de agua dulce y no de agua salobre, y que finalmente también aportaba suficientes alimentos tanto en peces cuanto en bóvidos y pájaros. Y una última imagen de la ciudad desértica de Eridu. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta exposición tan completa, dando la visión del agua destructiva en comparación con el agua constructiva que normalmente solemos tener en la mente.